En el libro Stewart, capítulo 14.3, ejercicio 4, dice lo siguiente. La altura de una ola en el mar abierto depende de la rapidez del viento y de la cantidad de tiempo que el viento ha estado soplando a esa rapidez. En la tabla siguiente se registran los valores en la función h, la altura de la ola, v, en la velocidad del viento y t en el tiempo, en pies. Tenemos a continuación la tabla, se muestra la duración en horas y la velocidad del viento en nudos. Y bueno, vienen tres incisos. A. ¿Cuáles son los significativos de las derivadas parciales de la altura entre la velocidad del viento y la altura entre la velocidad entre el tiempo? El inciso B dice, ¿cuáles son los valores de la función de la velocidad del viento 40-15 y la función en función del tiempo de 40-15? ¿Y cuáles son las interpretaciones prácticas de estos valores? Y el inciso C dice que cuál parece ser el valor del límite siguiente, que es un límite que tiende a infinito cuando en función de la derivada parcial de la altura de la hora entre la derivada parcial del tiempo. Bien, tenemos la primera parte que dice, ¿cuáles son los significados de las derivadas parciales de la altura de la ola entre la velocidad del viento y las derivadas parciales de la altura de la ola y el tiempo? Bien, para la primera, la derivada parcial representa la tasa de cambio en altura de la ola con el cambio de tiempo cuando la velocidad del viento v se mantiene constante. Para la segunda división de derivada parcial, representa la tasa de cambio en altura de la ola con el cambio de la velocidad del viento cuando el tiempo t se mantiene constante. Para resolver el inciso C, tenemos que por definición la derivada se puede escribir como f, f de acuerdo a velocidad 40-15 es igual al límite cuando h tiende a 0 de f 40 más h, 15 menos f 40 menos h, 40-15. Cuando h, todo eso sobre h. Muy bien, para eso regresamos a la tabla y observamos que la altura cuando es 40-15, 40 velocidad y 15 en tiempo, obtenemos que es 25. Ahora tenemos un límite superior e inferior que sería de acuerdo en la velocidad. Hablamos de 50-15 y 30-15 y aplicamos a la fórmula. La fórmula quedaría de la siguiente forma. En función de 40-15 menos la función de 30-15, todo es entre los límites que serán 50-30. Obtenemos 36, la altura de la ola, menos 16, la altura de la ola inferior. Todo eso entre 20 y hacemos la resta y nos quedará 20 de 20 igual a 1. Eso significa que cuánto varía la altura de la ola para un cambio en la unidad de la velocidad del viento, cuando la velocidad del viento es de 40 km sobre hora y la duración del viento es constante a las 15 horas. Para la segunda parte del ejercicio, es decir, en la parte de función de tiempo, realizamos lo mismo, pero solamente un cambio en función de t, es decir, que ahora tomamos los límites cuando t vale 15, es decir, cuando t vale, ahora vamos a tomar cuando f 40-20 y f 40-10, ya que en función de t las duraciones en horas van de 5 horas en 5 horas. Para eso realizamos lo mismo, ponemos la misma fórmula y obtenemos la división de 7 entre 10 que sería 0.7. Y eso significa cuánto varía la altura de la ola para un cambio de unidad en la duración del viento cuando la velocidad del viento es constante a 40 km sobre hora y la duración del viento es de 15 horas. Finalmente, en el inciso C dice, ¿cuál parece ser el valor del límite siguiente? Tenemos un límite que tiende a infinito entre la derivada parcial de la altura sobre la derivada parcial del tiempo. El límite representa la tasa de cambio en la altura de la ola cuando el tiempo tiende a infinito. Es infinitamente grande y la velocidad del viento se mantiene constante. Podemos ver cuando mantenemos a lo largo de una fila en la tabla. La variación en h disminuye en el par de t. Por lo tanto, ahí podemos concluir que si tiende a infinito, entonces h es esencialmente de la derivada parcial de h es constante y entonces queremos decir que el límite cuando tiene infinito sobre la derivada parcial de la altura entre la derivada parcial del tiempo es igual a 0.